La noticia ha saltado recientemente a los medios de comunicación de todo el mundo, suscitando la consiguiente sorpresa y polémica. Un neurocientífico italiano afirma rotundamente que en 2017 se realizará el primer trasplante de cabeza en humanos. Sergio Canavero, neurocientífico y director del Grupo de Neuromodulación Avanzado de Turín, es el responsable de esta impactante declaración, que expone en un artículo de la revista New Scientist. Canavero desarrolló hace unos meses un método que, en teoría, podría servir para eliminar los principales escollos de esta intervención. La técnica consistiría en enfriar la cabeza y el resto del cuerpo del donante a una temperatura de entre 12 y 15 grados y proceder, mientras el paciente está en coma inducido, a separar la cabeza del cuerpo del donante sin dañar la médula espinal. Tras separar la cabeza con un corte limpio, se uniría con la espina dorsal del cuerpo receptor, utilizando un material llamado polietilenglicol. En opinión de Canavero, el paciente podría hablar y girar la cabeza desde el principio y volver a caminar al cabo de un año. Eso sí, los recursos necesarios para esta primera intervención serían enormes. Un equipo de 150 personas, 36 horas de quirófano y 10 millones de euros. Este tipo de trasplantes se han llevado a cabo en animales desde hace décadas. Los animales trasplantados, perros y monos, han conseguido sobrevivir durante horas, aunque en ninguna ocasión se ha conseguido restablecer la conexión de la médula espinal. El planteamiento del doctor Canavero se ha encontrado con una fuerte oposición de la mayor parte de la comunidad científica. En el lado contrario, muchas personas aquejadas de enfermedades terribles contemplarían la posibilidad de un trasplante de cabeza como su última esperanza y lucharían con ahínco para que este procedimiento sea investigado, probado y permitido. Sin embargo, la polémica está servida. Y son muchos los que creen que es cuestión de tiempo que lo que plantea el médico italiano sea posible de esta u otra manera, abriendo una puerta que puede cambiar para siempre la forma en que entendemos la humanidad misma. Y como estamos en Domingo de Resurrección, vamos a hablar de esa resurrección científica. Las posibilidades, como ven, son polémicas, han dado la vuelta a todo el planeta y han suscitado opiniones muy encontradas. Un muestrario de esas opiniones están aquí, en esta mesa de científicos y de médicos. Paso a presentar rápidamente y además doy la palabra, quizá, al más furibundo enemigo de esta teoría, que es el doctor Cabrera, bien conocido de todos ustedes. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues, bueno, furibundo, sí, esa es la palabra, porque en realidad, ¿qué más quisiéramos que todo lo que quisiéramos fuera posible? No es así, lamentablemente, pero en el caso del trasplante total, y ahora debatiremos esto, para mí es técnicamente imposible. Segundo, éticamente reprobable. Y tercero, legalmente inviable. Estas son mis tres frases que luego ya podemos debatir y dar las razones para ello. Tres titulares en uno, doctor. Bueno. Así me gusta, sí, señor. Alberto Sarmentero, buen amigo de este programa y aparte de científico, inventor de las cápsulas individuales de criopreservación. Ojo, ¿se acuerdan cuando hablamos de esa teoría que sería por otro debate maravilloso, ¿no? He leído hace poco que, fijaos qué titular, el ser humano, me lo contó Santiago Camacho, que vivirá 150 años de forma natural, ya ha nacido. Es para otro debate para otro día, ¿eh? La longevidad, dónde estamos llegando, de eso sabe mucho nuestro amigo Alberto Sarmentero. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Es posible? Yo lo tengo aquí, lo leí, me parece fascinante y lo veo posible. ¿Y lo ves posible? ¿Bueno para la humanidad? Buenísimo, porque creo que éticamente no puedes dejar de hacer, si se pudiera hacer, y se te demostrara que es factible, no puedes dejar una persona que no tiene cabeza prácticamente, con una persona que no tiene prácticamente cuerpo, no puedes de ahí salvar una vida.
Manuel Martín Loeches, todo un experto en el ámbito cerebral, lo conocen bien todos ustedes. ¿El cerebro qué tiene que ver aquí con todo esto? ¿Envejece el cerebro? Esa cabeza, me lo he preguntado muchas veces, de ser posible este trasplante total, ¿puede ser acoplado a un cuerpo o a varios cuerpos? Son incógnitas que suenan a ciencia ficción, pero están ya en las revistas científicas. Bienvenido, Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. ¿Tu titular, tu opinión? Hombre, quizá ahora mismo no sea posible médicamente hablando, pero el día que sea posible, y dice Cabrera que no todo es posible, yo creo que sí, que será posible, y el día que sea posible no habrá, desde mi punto de vista, ningún impedimento ni ético, ni moral, ni legal tampoco. Igual que se hacen ahora los que se hacen parcialmente, las manos, la cara incluso, pues eso. Un paso más. Es cantidad. ¿Cuánto emitimos? ¿10%? ¿80%? Mientras se preserve el cerebro, que es ahí donde está la identidad de la persona, la personalidad, su inteligencia, su pensamiento, su consciencia, todo lo demás es prescindible. Doctor Pertierra, bienvenido, otro gran amigo del programa, como siempre. Muchas gracias, Iker. Encantado, como siempre, de estar aquí. La verdad es que voy a discrepar con la parte de enfrente de la mesa, aunque creo que también coincidiremos en muchas cosas, porque yo creo que ese trasplante de cabeza hoy en día se está haciendo por parte, pero por las distintas especialidades que tenemos. La otorrinolaringología, también en neurocirugía, en cirugía cardiovascular. Se están uniendo toda esa parte del cuello que quizás sean complicadas. No voy a decir que sea una cirugía tampoco fácil, pero se está realizando, salvo la médula espinal, esos 20 millones de neuronas, de trazos neuronales que hay ahí. En interfaces hay 20 millones contabilizados, por lo cual cada uno tiene su función, tanto del dolor como del movimiento, como la de sensibilidad. Hay que pensar que también la sección de la médula produce un dolor muy importante, que también habría que tenerlo en cuenta. Pero, aunque hoy en día no se puede hacer, y el doctor Robert White lo realizó en 1970 con un mono y realmente era tetrapléjico, seguidores de él, como el doctor Silver, en 2013 unió de una forma determinada lo que es la médula de 2 ratones. Lo cual lo que hay que ver la funcionalidad que tuviese, ¿no? Posiblemente no con el polietilenglicol que está tan de moda y que en un momento determinado es el pegamento ese que junta las cosas, que se puede utilizar y que se puede juntar las cosas, aunque se utiliza en otras partes de la medicina. Pero también hay que pensar, y yo ahí discrepo con el doctor Loeches, que cuando uno hace o pueda realizar hipotéticamente un trasplante de cabeza a un organismo, a un cuerpo de otro individuo, ¿qué es lo que surge? ¿Está todo el cerebro o toda la conciencia de la persona está en la cabeza, en ese cerebro? O como ocurre, y sabemos que partes y neuronas, que también el doctor Loeches, el doctor Cabrera lo conocen, neuronas similares a las cerebrales se encuentran en otras partes de nuestro organismo, en el corazón, en las suprarrenales, por ejemplo, parte también del hígado. Se podría perder la identidad si no está todo en el cerebro, ¿no? Esa es una de las preguntas. Y también el tercer concepto, éticamente valorable. Yo creo que habría que tomar caso por caso, porque es posible que en algunos casos determinados sí sería éticamente incluso valorable desde el punto de vista médico, igual que hoy se hace con el trasplante de hígado o de corazón, que de hecho, ojo, hay que pensar que, por ejemplo, un de los grandes promotores de este trasplante de corazón fue Debnikov, que en 1954 hizo esos trasplantes, esas quimeras de perro, de cabeza de perro con cabeza de perro y con parte de cuerpo de perro. Que yo me enteré hasta el momento, y ahora abrimos el debate de inmediato, sí que se han hecho experimentos, algunos tremendos, muy bizarros de imagen, los hemos emitido aquí en alguna ocasión, pero aquello no vivía mucho tiempo, ¿no? Aquello no había un acierto completo, ¿no? Estamos en la época de que no se utilizaban inmunosupresores. Ya. Hoy en día, en el año 2015, con inmunosupresores, habría que ver si esos animales, esos perros o el mismo mono de White hubieran sobrevivido más tiempo. Comenzamos el debate. Con estas posiciones tan claras y detalladas, doctor, tú eras el más... Con él empezamos el debate y puedes intervenir en cualquier momento. Vamos a poner un ejemplo muy simple, Iker. La reinervación de una mano que ha sido amputada por los nervios que corresponden a esta mano viene a tardar entre 2 y 3 años y no acaba bien. Un nervio pequeño. Imaginaros lo que supondría la fusión exacta de una médula espinal al cerebro con el tronco del encéfalo. Yo solo digo esto a los espectadores para que ellos primero vean la dificultad técnica y luego, perdóname, una cosa muy rápida. El cerebro que nace desde el embrión hasta que muere ese cerebro, nace con un cuerpo. Y ese cuerpo, como todo el mundo sabe, está aquí. Por lo tanto, cuando un día se haga eso,
¿Se puede hacer eso? ¿Ese cerebro ante el espejo? Pero Va a ser un Frankenstein, efecto Frankenstein. Esa es mi opinión. Ese cuerpo con el que nacemos viene con un cerebro que es muy flexible y se puede cambiar el esquema corporal con relativa facilidad, entrenamiento y rehabilitación. No lo veo tan fácil Hay eso, un Martín. experimento que la gente puede haber visto en muchos documentales y que es muy gráfico, que lo llaman la mano de goma. Es muy fácil poner una mano de goma que no se parece a la nuestra al lado de la nuestra, tapar la nuestra y cepillar la mano falsa a la vez que la nuestra durante unos minutos o unos segundos basta, y al cabo de esos minutos la mano de goma parece la nuestra, incluso hasta si le das un golpe sientes el golpe. Es decir, la flexibilidad del esquema corporal es muy grande. Tú que me dices con esto y de forma muy gráfica, y le agradezco porque están aquí médicos y científicos, por tanto puede que ya términos sean complejos, os lo agradezco un montón. Pero que al final ese acoplamiento un poco zombie que nos parece, sí que reconocería esa cabeza a su cuerpo, que era uno de los grandes... Claro. Yo creo que con mucho ejercicio, rehabilitación, el cerebro permite la flexibilidad, tiene la flexibilidad suficiente, y ese experimento lo muestra muy sencillamente, que mediante realidad virtual, mediante entrenamiento, mediante ensayos, rehabilitación, etcétera, etcétera, la persona se haría con ese cuerpo. ¿Cómo ahora se hace con ¿Cuántos años, Martín? Porque si Bueno, una mano eso no son lo tres, sé. si una Martín mano no, son Manuel, tres, que Martín es su apellido. Pensemos en la No importa, no importa. ¿Cuánto tiempo? Claro, porque si con un radial, Sí, un sí, cubital, son 3 años, con una médula que no son 20 millones de axones, son muchos más. Pero O lo que sea, hay que decir que hoy por hoy se pueden hacer la sutura término-terminal, como hacemos nosotros, por ejemplo, los otorrinos en la región facial o en el asa del hipogloso, que es un nervio que pasa por la región cervical, y lo que nos permite el movimiento, de hecho... están descritos, y yo incluso tengo algún artículo escrito de la sutura término-terminal y la recuperación del 100% de secciones completas nerviosas. Perdona, ¿cuál Sí, sería sí. el sentido del trasplante total? En unos momentos determinados hay personas que... ¿Cuál? Personas que su cerebro no tuviese una hemorragia severa, una lesión craneal severa, y otra persona en el momento que, por ejemplo, tuviese una tetraplegia, es el único caso que yo creo que estaría indicado el plantearse si vale, porque sabemos que, por ejemplo, personas tetraplégicas pueden sufrir trastornos renales, hepáticos severos. Entonces, ¿vamos a condenar a una persona que puede vivir una serie de años más o quién incluso dona una el vida cuerpo? más prolongada? ¿Quién dona el cuerpo? Claro, esa es la cuestión. Claro, el problema Eso es lo que difícil. surge, ese es el gran problema. Ese es el problema, sí. El cuerpo lo dona precisamente quien no tiene cabeza, es decir, Claro. quien no tiene cerebro, quien, por ejemplo, tiene una muerte neuronal, está muerto, su cerebro está muerto y el cuerpo está vivo. Si Eso algo lo hemos pasa visto. en la cabeza que en el Lo cuerpo es al está revés. sano, pues si no, no Dejadme que haga una tendríamos pregunta para seguir el debate, muy interesante todo, de verdad, porque hay muchas cuestiones que se hace el público. Alberto Sarmentero forma parte de esa vanguardia que cree en la criopreservación. Y hemos los primeros que hablaban de conservar la cabeza, que esto me pareció muy curioso al escuchar esto. Sí. Aquella gente de Alcor, de la criogenización, Sí, decían ruso. que había que mantener la cabeza. Alguna gente ha donado su cabeza, que es impresionante, ha donado su cabeza, esperando en el futuro poder ser acoplado a un cuerpo. Y toda la gente decía, bueno, estos están locos de atar, ¿no? Y sin embargo, ahora ya se empieza a especular con todo esto. ¿Puede haber una relación? Lo que sí sucede es que si una persona no la criopreservan, por ejemplo, la inhuman, o sea, la entierran o la queman, ¿o no? Pues no puede haber nada. En un futuro no solamente se trata de su propia vida, que se pueda o no, sino un posible trasplante, por ejemplo, para tus hijos, tus nietos, lo que sea. Un material, si tú lo dejas dicho en tu testamento, ¿no? O sea, es un material para futuros trasplantes, y aparte de lo que hemos dicho. Más casos donde esto sería viable, posible, donde esto sea para vosotros un avance real para la humanidad. Claro. ¿Qué opináis? ¿Qué casos? O es algo muy Sigue en el específico. aire la pregunta. Es decir, complicado. Bueno, creo que el doctor Canavaro, creo que se llama, ¿no? El italiano Sí, este. Canavero. Hablaba, pero claro, esto ahora sí que es ciencia ficción, de hacer como clones o crear cuerpos. Claro, ¿qué hay detrás de esto? De No una sería la manera pregunta. artificial o algo así, ¿no? Como para poder reponer el cuerpo. Eso hoy día es, no digo imposible, pero desde luego... Este tío, con perdonarme, es un insensato, porque está dando alas al viento de gente que está en su casa y que tiene un cáncer, que tiene una tal. Una Yo creo que tetraplegia, esto es sí. hoy muy insensato. Que Alberto, lo podamos ¿de acuerdo? debatir, sí. A mí me parece que una de las cosas por las cuales nosotros somos escépticos con los escépticos es que esta persona es una persona muy cualificada, es el presidente del grupo. No es un cualquiera, que eso es un tenías tú cualquiera, ganas es uno de los mejores expertos del mundo en neuromodulación. Si leéis este artículo, que es el último que escribió hace un mes, habla de un señor que le dieron un balazo en Estados Unidos en 1902, le cortaron la espina, la médula se separó casi 1 pulgada, Sí. y luego volvió a juntarse y volvió a andar. La misma Pero- médula. Porque Sí, la misma.
Porque lo explica muy Sí, bien. lo que pasa Pero es hay una cosa muy Vale, importante, Alberto, y es que, y esto no es un cualquiera, porque Sí. yo veía similitudes con, ¿os acordáis que es para otro debate el tema de la clonación? ¿Se puede hacer? Parece parecido, ¿no? No se puede, ¿para qué se puede hacer? ¿Cuál va a ser el futuro de esto? Pero la sensación en este caso es que el profesional que ha saltado a la palestra, y muchos piensan que es un insensato, y otros que de verdad está en vanguardia y que ya le harán caso dentro de 50 años, su biografía y su currículum es intachable. Muy buena, ha hecho trasplantes increíbles. Entonces sorprende. Por eso sorprende, cosas sorprende. Pero sorprende más que diga, además, con toda la tranquilidad del mundo, que esto pues es carísimo, por supuesto, y tal, porque Éticamente, doctor, que sería la última vale. pata de esta historia. Es que- Éticamente, ¿qué pasa con esto? éticamente, al final, la cuestión es el sentimiento moral que tiene esa especie de mezcla. Es decir, aunque es cierto que el cerebro podría quizá adaptarse un tanto a ese cuerpo nuevo, desde el punto de vista de la integración del yo, porque el yo es un yo, somos una unidad, éticamente para mí, por eso he dicho que era reprobable. Eso es una ilusión. Pero yo, por ejemplo, yo lanzo la pregunta. Una persona tetrapléjica con lesiones circulatorias, lesiones renales, lesiones hepáticas, que sabemos que va a fallecer en breve, un cuerpo que ha sufrido un traumatismo cerebral severo que hoy en día se puede diagnosticar, ¿sería lícito salvar o intentar salvar a una de las personas? ¿Se va a quedar tetrapléjico? Vamos, no es el caso, como decía aquí el compañero de Marco Parra, que en 2002 pues el doctor Dickinson lo unió. Pero realmente yo creo que no hubo una sección medular, sino un estiramiento medular que no tiene absolutamente nada que ver y que en un momento determinado, pues como ocurre cuando hay una distensión neuronal, puede producir cierta paresia, cierta parálisis de los nervios. Pero en esos casos, yo digo esa pregunta, ¿no sería lícito, a sabiendas que se puede realizar hoy médicamente, que un otorrino, un neurocirujano, unos cardiovasculares y los digestivos, quien sea, puede unir el nervio frénico, el nervio vago, puede unir también el espinal, que es importante, que yo no sé por qué aquí Canavero se olvida de él, si no, no se pueden subir los hombros. En un momento determinado, ¿no sería lícito poder salvar a esa persona? ¿Pero quién mata a quién? Porque Claro, tenemos claro. dos cuerpos que van a morir. Eso Dos tenía que cuerpos darse que van a una morir. Sí, pero el muy cerebro del concreta. primer cuerpo no existe. viviría. La familia evidentemente tiene que tomar una dura decisión, como se toma la dura decisión de donar un hígado, Claro. donar un corazón en una persona que ha sufrido un accidente ¿Quién toma la decisión? importante. Los familiares. Evidentemente familiares. los familiares o incluso la ¿Con qué misma conocimiento? persona, ¿eh? Claro, si en la un misma momento persona determinado dejó podemos donar por- nuestro cuerpo en caso, ojo, Bueno, bien, legalmente que, sí. que haya de órganos. una reunión, como suele haber, de ética importante, una Claro, reunión claro. científico que decida que eso es correcto. Igual que cuando se hace un trasplante hay que hacer un electroencefalograma y 3 doctores tienen que firmar el certificado de función y ahí no se escapa nadie. Sí, pero ahí lo que dice el doctor es quién ordena sobre el cerebro de alguien, ¿no? Claro, la capacidad que tenga ese otro, que la ley lo plantea. Hay un testamento vital. Yo puedo, en un testamento ante notario, decidir lo que quiero que hagan conmigo cuando yo me esté muriendo. Y eso es... Y de salir esto bien, esta operación, imaginemos dentro con Ya ha una salido tecnología todavía mayor. Se lo pregunto a Alberto y continuamos. En el aspecto de los que están muy de acuerdo en preservarnos o aumentar nuestra longevidad mirando hacia el futuro. Sí. Si sale bien, ¿qué paso es Es que este? yo creo que va a salir, saldrá bien, aunque no salga del todo bien. En el sentido que retrotraémonos a Barnard, primer trasplante de corazón, que todo el mundo decía que era imposible, que no sé qué. O sea, la había hecho Mikhail en Rusia con perros, como tú habías dicho, pero nunca se había hecho un trasplante de corazón. Y ese trasplante de corazón no fue del todo bien. El primero que hizo Barnard. Duró unos pocos días, ¿no? Creo, el hombre Claro, vivo. vivió unos pocos días, tal, y después se hizo mejor. Y gracias a eso la ciencia avanzó. O sea, gracias a esa persona que donó un corazón y el otro que lo recibió y se arriesgó y vivió, aunque fueran unos pocos días, se dio el siguiente paso. O sea, que yo digo que aunque no salga del todo bien, podemos avanzar bastante. Porque nunca se ha ¿Qué hecho... opináis? Yo creo que es ¿Aberración, posible. ética, moral o estamos en el umbral, compañeros, de algo que va a ser muy importante como fue el trasplante de corazón? Sí, yo no veo ningún impedimento ético, legal ninguno tampoco, y lo único es los límites que la ciencia hoy día nos pone a poderlo hacer, la medicina y la ciencia. El día que se pueda, si se dan las circunstancias, un cuerpo con buena salud y una cabeza con buena salud, mientras que el resto está mal en ambos casos, se puedan juntar. Por lo tanto, no Manuel, habría problema. Por lo tanto, para Manuel o para otras personas como Manuel, que son gente de talla científica, lo técnicamente posible será el límite de la ética. No, no Ojo, siempre, pero en este caso sí. Un Igual momento. que estamos... No, es que es muy No, no, importante. no. O el límite de porque la si lo vida. técnicamente O el límite posible de la- es pero ¿dónde el pones límite el de la límite, ética, mañana Pepe? las mujeres no querrán tener al niño en la tripa, sino en una mona.
Bueno, porque si técnicamente eso se puede hacer... No, perdona, No, Manuel, vamos a ver. pero podemos Hay ir... muchas cosas que se Claro. pueden hacer, Pepe, pero no se hacen todas. Pero Claro. en este caso sí, porque habrá gente interesada en hacerlo y habrá gente que luchará porque Es que salga eso es peligroso para adelante. mí. O sea, que lo Yo técnicamente posible sea éticamente, límite... Pero ¿cuál sería el problema ético? ¿Un problema de identidad? ¿Un problema de quién estamos hablando? Es decir... Pues un cerebro que ha estado toda una vida con un cuerpo y que se ha sentido uno con un cuerpo, un esquema corporal que tú sabes que está en la corteza cerebral, y de repente tiene otro fundamental cuerpo. para el pensamiento, Claro. recibir las sensaciones del cuerpo. Claro. Pero se supone que en una operación como esta eso quedaría arreglado Ya. y aunque reciba otras sensaciones con otras dimensiones, con otra intensidad, con otras diferencias, es cuestión de con la flexibilidad del cerebro... Plasticidad total. Hombre, no somos tan blandos como para estar así, ¿no? Ya. Pero sí que hay flexibilidad suficiente como para adaptarse. ¿Sí? Doctor Frankenstein, ¿o se hará, compañeros? Alberto y doctor Pertierra. Yo creo que se hará. Aunque nosotros digamos que lo que sea se va a hacer. Aunque se diga aquí lo que sea, Lo que ¿se sea. va a acabar haciendo? Alguien conseguirá los 10 millones de dólares que cuesta, porque las operaciones son caras, 150 personas, 24 horas, más luego 2 meses, o un mes o dos, en coma inducido. O sea, que es complejísima. Y dicen que acostumbrándose con un sistema de visión virtual al futuro cuerpo que va a tener. Pero bueno, esto que es Y en pura forma ciencia ficción se va a hacer. A 12 grados de temperatura, o sea, con hipotermia. Y casi criopreservación, ¿no? Casi. Doctor. Se va a hacer. Se va a Los hacer. problemas técnicos los que habrá que resolver, como dice el doctor Canavero, evidentemente, yo creo que ahora mismo no, pero evidentemente igual que se ha resuelto y antes pues el trasplante de hígado hace 20 años era una quimera, hoy en día no lo es una realidad. Aquí lo que ha pasado, compañeros, para cerrar ya, me parece muy interesante, es que leyendo la noticia, ese ansia que tenemos en el fondo, que sería otro tema que ya haremos. La clonación me interesaba, por cierto, ¿eh? ¿Qué pasa hoy con la clonación? ¿Cómo somos los periodistas? ¿Se habla de la clonación aquí? ¿Descienden los intereses generales? ¿No se vuelve a hablar? Y a mí me parece muy interesante. Si se puede hacer, se puede hacer. Es la misma pregunta del doctor Cabrera. Pero aquí cuando el público, yo estoy seguro que me pongo en su lugar, cuando leímos los reportajes diferentes, todo el mundo pensó en ese anhelo de inmortalidad que existe en el fondo, que tu propia cabeza o tu yo iba a poder sobrevivir a enfermedades gravísimas y te iban en el fondo a cambiar la cabeza y a sustituir por un cuerpo donado o un cuerpo creado, porque vete a saber si dentro de un tiempo un cuerpo se puede crear. ¿Esto sí que es una quimera? Claro, la cabeza seguirá envejeciendo. Claro. El cerebro tiene los días contados. ¿O De ahí todos. tendríamos la solución, Sarmentero? Hay cosas rarísimas en la biología, o sea, cosas que los humanos no hemos resuelto todavía, la misma biología los ha resuelto. Por ejemplo, hay un animalito que es una medusa, que se llama Turropsis nogri, del Mediterráneo. Este animalito nunca se muere. Este animalito vive en el Mediterráneo, tú lo puedes matar, pero no tiene ningún problema para morirse. Cuando llega a la edad adulta, vuelve otra vez a la adolescencia y así está Pero ¿y indefinidamente. cómo podríamos absorber nosotros eso? Es la Bueno, pregunta. no lo sé, pero la naturaleza ha hecho esto y otras cosas increíbles. Claro, lo que Y se que- mencionaba antes, que quizá algún día podamos Y con las evidentemente nuevas... las neuronas, si se puedan podemos hacer regenerar. cultivos neuronales, se puedan hacer un recambio neuronal. Claro, igual es lo que se voy. hace Eso es recambio de otro independiente elemento. del trasplante de cuerpo. Pero, Eso es pero, otra- pero, es otra doctor, aproximación. pero Miguel Ángel, si las personas que están en Alcor, en Estados Unidos, y ahora en España hay personas interesadas en esto, me parece un tema apasionante, tienen su cabeza, que yo no sé hasta qué punto la han seccionado, ¿no? La cabeza, y la tienen congelada desde hace, Alberto, 20, 30 años. Sí, en Rusia también. sí. En Rusia también. Si llegamos, mediante células madre o lo que sea, a crear unos cuerpos y esta operación se puede hacer, Hay un problema, reanimar el cerebro de nuevo. Casi, hay otros problemas técnicos. Ese Y es- enfrentar ese Ahora cerebro a un mundo mismo- nuevo, ahora mismo que no es el podemos- suyo. Es que no Ahora estamos, mismo- estamos tratando de cerebro funcionante Claro. a reanimar. Hay una RCP, que la reanimación cardiopulmonar, que la tenemos, pero que yo conozca no hay ahora una reanimación cerebral que se... Bueno, si os se tranquiliza, de aplica. todas formas nosotros no lo veremos, ¿eh? O sí. Que lo Por ejemplo, sepáis. O sí. o sea, el debate sigue en cada cuestión, ¿eh? Dice doctor Cabrera, ¿no lo veremos o sí? A mí me Hay parece cosas muy apasionante. curiosas. Por ejemplo, nosotros fabricamos cápsulas pequeñas también, no solamente cápsulas, para criopreservación. Oye, un día me tienes que enseñar esas cápsulas, Sí, por favor, las ¿eh? Me traemos tienes aquí. que enseñar esas cápsulas. Traer aquí una cápsula de esas, Sí, ya, por favor. En concreto, un amigo mío inglés que tiene un hijo de 25 años y nació con un solo testículo y ahora hay que amputarle el otro por un tema de cancerígeno. Entonces, este muchacho ahora en esta cajita pequeña, esto es un invento, no es nuevo, pero el caso nuestro lo puedes tener hasta en tu casa, de espermatozoides, el día que te casas tienes hijos. Antiguamente, una persona de sus características no podía tener hijos. Ahora hace la criopreservación de todo lo que son espermios, óvulos, espermatozoides, y este señor cuando se casa... eso, es brutal. esa es otra cosa, O sea, es pero- otra historia, pero- no mezclemos. sí, No, no, doctor, eso, claro. Ahora, doctor, no mezclemos, pero para mí, claro. absolutamente
absolutamente Y para los alejado de vuestro trabajadores, conocimiento, claro. yo veo esto y me parece igual de ciencia ficción. Claro. Sinceramente, o sea, yo no sé si el siguiente episodio será el de la cabeza, ¿no? Subimos de escala. Bueno, hablaremos de novedades científicas, médicas. Yo os emplazo al debate de la clonación, que de verdad me parece muy interesante. ¿Dónde estamos ahora mismo, doctor? En la clonación. Y si queréis, al debate de la criopreservación o de la longevidad. Me interesa mucho en qué nivel estamos con el asunto de la longevidad, porque parece que las personas van a vivir mucho más, no sé con qué calidad, pero mucho más, y que eso se extiende todavía y hay una auténtica fiebre. Y quiero una cápsula de esas verla aquí. Alberto, por favor. Bueno, ha sido un placer, los cuatro, de verdad. Gracias por enseñarnos cosas. A mí el primero, lo digo siempre. ¿Y con qué nos quedamos? Aquí parece que ha salido una cosa, aunque al doctor Cabrera no le gusta, que al final se va a hacer. Hacer se va a hacer. Ahora, ¿será positivo que se haga o será un giro oscuro, no? Bueno, ha sido un placer, como siempre, compañeros. Hasta la próxima. Vámonos con Futuro Digital también.